En las comunidades saharauis, estos territorios atravesados por la colonialidad, la violencia epistémica y la transformación forzada de los modos de vida, muchas memorias han quedado sin registro escrito, amenazadas por la desaparición de quienes la encarnan, y donde la oralidad ha sido por ende el principal vehículo de conocimiento. Aquí, el luj ha acumulado un papel clave como soporte de transición. Aunque aparentemente un objeto material, su lógica responde a los ritmos de la oralidad. Se escribe no para conservar, sino para acompañar el aprendizaje, que siempre es encarnado. Pensar el luj como lápida es habitar un contraste profundo. Este objeto, concebido para ser escrito y reescrito infinitas veces, encierra en su superficie una tensión entre la palabra que se aprende y la palabra que se borra. Tradicionalmente usado en escuelas coránicas por la comunidad, que en este caso sería la zona de Sahel, Sáhara Occidental y Marruecos, pero también en otros países vecinos, el luj es una tabla de madera cubierta de tinta efímera, una tinta que no está hecha para durar, sino para ser lavada, para dejar paso a nuevos versos y a nuevas memorias. Por tanto, es archivo y borradura al mismo tiempo. Escribir sobre esta superficie es una coreografía de cuerpos, una mano que prepara la tinta, otra que sujeta la tabla, dedos que ensayan trazos antes de tocar la superficie, palabras que se pronuncian en voz alta al ritmo de la escritura, sumándose al eco bajo de lo colectivo. Su tinta, hecha a base de lana carbonizada y agua, deja una marca vulnerable al tiempo, porque tanto el calor, la brisa, la humedad, todo, hasta la respiración de la boca de cerca puede alterarla. La madera respira con el entorno, se desgasta y se oscurece con el tiempo. Este acto busca sumarse a la cadena de gestos donde el saber se recuerda con las manos. Este tipo de archivo que no responde a la lógica del almacenamiento se aleja de los modelos hegemónicos del archivo occidental, donde se valora la conservación y la perdurabilidad material. El luj no promete eternidad, pero sí continuidad. Su potencia está en su capacidad para sostener una práctica, escribir, recitar, recordar y luego borrar. Todo en él es un proceso, pero nunca un producto. Por eso, al colocar un luj sobre una tumba es invocar la posibilidad de una memoria viva, en tránsito, no una lápida que graba lo inamovible en piedra, sino una superficie que habla desde lo que se va, donde lo que alguna vez se dijo ya no se ve, pero se sabe que estuvo. Un lugar donde la palabra no se conserva intacta, pero sí el acto de escribirla, de repetirla y de sostenerla en el cuerpo. Como señala Isabel de Navarán en La ola de la mente, el duelo es una forma pública de responsabilizarse sobre la memoria de alguien. Esta afirmación ilumina con claridad lo que implica pensar el luj como forma de duelo. Un duelo no privado, no encerrado en la interioridad, sino desplegado en el acto repetido de escribir y de borrar, de pasar la mano hasta que el agua deje todo listo para la siguiente persona. Este gesto contiene una ética, la de sostener el recuerdo sin fijarlo, la de hacerse cargo del otro, no desde la permanencia, sino desde la dedicación. También nombraba a Butler y Levinas, donde entendían el duelo como proceso psicológico y social, que más allá de su dimensión afectiva ofrece una base ética para repensar la responsabilidad colectiva. No se trata únicamente de llorar a quien falta, sino de asumir públicamente lo que su ausencia deja. La metáfora del luj como lápida rompe con la idea del archivo como monumento, un lugar, en lugar de fijar un nombre, una fecha, una fórmula de clausura que clausura la vida, sobre todo en el caso del contexto del territorio saharaui, que en el caso de muchas familias y comunidades que han sufrido el exilio y también a modo de resistencia no dejaban ningún registro. Entonces, la mayoría de los nombres que hay en los documentos burocráticos no son nombres reales. Los apellidos son los nombres de los abuelos que se han tenido que separar para
encontrar territorios más seguros. Las fechas, en vez de ser números, son X, porque realmente no se sabe en qué años ni en qué fechas nacieron. Entonces, en aquel momento ni siquiera se planteaba la idea de inventárselo. Entonces, es como plantearse cómo es posible que una lápida, que es quien refleja la identidad de este cuerpo que nosotras situamos bajo tierra, no recoge ningún dato real, no recoge ninguna identidad. Entonces, por eso este luz, a modo de lápida, propone un espacio que se abre al movimiento, a la actualización constante. En vez de señalar una verdad concluida, aquí yace alguien, esto ocurrió así, él nos plantea una pregunta: ¿qué sigue escribiéndose? ¿Qué seguimos recordando de este cuerpo ausente? La memoria, desde esta perspectiva, no es una operación del pasado, sino una práctica del presente. No hay memoria sin gesto. El archivo no se constituye solo por la acumulación de lo que se guarda, sino por el modo en el que se activa, se repite y se vuelve a decir. Poner un luz sobre una tumba no es negar la pérdida, sino transformarla en acto. Es afirmar que la memoria se sostiene, mientras haya alguien que repita, que escriba, que lave y que vuelva a empezar. En este sentido, el luz como lápida enseña que recordar no es solo mantener, sino también dejar ir, que la repetición puede ser un modo de cuidado, que la fragilidad no es lo opuesto a la resistencia, sino su forma más persistente. Cada luz y cada tabla es distinta y cada gesto de escritura sobre esta contiene una memoria singular situada y encarnada. Muchas gracias.